¿Qué tal, Feelinkers? ¿Cómo están? Aquí, nuevamente, en una aventura más de este tour que estamos haciendo para visitar y conocer a las grandes mentes de la salud mental, pero sobre todo conocer a la persona detrás del genio. Como ustedes saben, hemos emprendido ya en unos capítulos anteriores muchas visitas a especialistas porque ellos nos dan tanto, ellos nos visitan, recorren el mundo para compartir su conocimiento, su trabajo, un pedacito de ellos que ahora nos toca a nosotros poder visitarles y poder conocerles. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, no solo porque es alguien a quien queremos mucho en Feeling, sino también porque consideramos que es una combinación tan impresionante entre el profesional de la salud mental, el empresario, el visionario, el emprendedor, el ser humano, que, bueno, la verdad es que tenemos mucha curiosidad de conocerlos. Y me refiero al maestro Fernando Pena, presidente de AEPSIS, la Asociación Española de Psicología Sanitaria. ¿Cómo estás, Fernando? Pues muy contento de estar aquí contigo y con todos los Feelinkers que nos ven. La verdad es que es un placer. Me siento muy bien recibido en México cada vez que vengo, así que un verdadero placer estar aquí. A nosotros nos da siempre un gusto recibirte. Sabes que te queremos mucho y que incluso tienes ya un club de fans para... Sí, me siento muy honrado por eso. Justo, bueno, todas las veces que vengo me sorprende mucho la cantidad de gente que se acerca para hacer fotos, para autógrafos, para incluso, no sé, pedirme tips para temas suyos personales. Me resulta de verdad muy, muy agradable el ver que, no sé, que hay tanto aprecio y que se me estima tanto en este país. Y bueno, justamente acerca de tu trabajo. Tu trabajo impacta a muchísimas personas. Es sorprendente cómo tocas el corazón de miles y miles de profesionales de la salud mental y aquellos que no lo son, pero también están interesados en el comportamiento humano. Y yo quisiera preguntarte en esta ocasión, ¿cómo empezó la vida de Fernando Pena en el área de la salud mental? Sales del instituto y ¿cómo decides y cómo te enfrentas a esta decisión de voy a estudiar psicología? ¿Qué pasó ahí? Pues en mi caso es algo muy curioso, porque es verdad que yo me he encontrado con compañeros que previamente habían ido al psicólogo, o bien ellos mismos, o bien sus familiares, o que conocían muy de cerca la profesión. Y mi realidad es justo la opuesta. Yo no tenía contacto ni con psicólogos, ni sabía muy bien lo que era el ejercicio profesional real de la psicología. Date cuenta que yo provengo de una aldea de unos 200 habitantes que está alejado de todos los sitios y nunca había tenido contacto con el ámbito de la psicología. Pero me fascinaba el comportamiento humano. Me atraía mucho por qué unas personas reaccionan de una manera y otras de otras, por qué alguien, por ejemplo, de repente ante una situación en el tráfico empieza a chillar e insulta a otra persona y por qué otra persona respira con tranquilidad, ¿no? Yo era de las personas que iba al teatro no para ver la obra de teatro, sino para ver a los espectadores que estaban viendo la obra de teatro. Sus reacciones, claro. Sus reacciones. ¿Cómo iban reaccionando? Sí. Y a partir de ahí, pues decidí probar y desde el primer momento me fascinó la carrera. También es verdad que la carrera es hermosa, pero es muchísimo más el ejercicio profesional de la psicología, que desgraciadamente todavía dista mucho una cosa de la otra. O sea, en la carrera de psicología hay muchos contenidos que no se corresponden realmente con el ejercicio profesional y es una de las áreas de mejora grandísimas que tiene todavía a fecha de hoy los estudios de psicología. Hemos tenido la oportunidad de conocer tu trabajo en diferentes conferencias, en diferentes talleres, presentaciones, y algo que me llama mucho la atención es la capacidad que tienes para identificar esas áreas de mejora. ¿Cómo surgió en ti? ¿Lo encontraste en la licenciatura? ¿Cómo te diste cuenta que tenías esa habilidad para encontrar áreas de mejora? Yo diría que soy una persona inquieta, ¿no? Observadora e inquieta. Y cuando unes esas dos cosas, alguien que observa mucho el entorno y que le gusta proponer cambios y luego disfrutar de la implementación de los cambios, pues como que una cosa lleva a la otra de manera inmediata. Y es verdad que tanto en el ámbito empresarial como también en el entorno me ha gustado mucho siempre el proponer cosas, ¿no? El ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Fíjate que a mí el desempeño profesional no me viene realmente de la psicología en sí, sino
de las actividades y la propuesta de actividades. Desde que yo tenía unos 15, 16 o 17 años, yo ya creé en ese momento una asociación juvenil en mi pequeña aldea, una asociación de... ¿Cuántos años tenías? Pues eso, 15, 16 15, años. 16 años. Yo ya creé pues, un grupo cohesionado de jóvenes que estábamos un poco inconformes con hacer todos los días lo mismo, como si fueran unos días fotocopias de otros, y proponíamos actividades de ocio para nosotros mismos y para nuestra propia comunidad. Y fue la primera asociación juvenil que se creó en esa aldea, ¿no? A partir de ahí, cuando llegué a la universidad, es verdad que la universidad me enseñó mucho, pero me enseñó mucho más la asociación de estudiantes en la que me involucré, que luego llegué a formar parte de la junta directiva, porque ahí es donde aprendí la importancia de la relación con las personas, de la creación de proyectos y de cómo unas ideas se podían transformar en realidades. Ahí es donde organicé los primeros congresos de psicología. Fueron en segundo y tercero de carrera, cuando reunía ya a 300 personas, y dije, es que a mí me apasiona esto de organizar temas vinculados con la formación. Y hacíamos lo que entonces se llamaba en Santiago de Compostela, que es la universidad en la que yo estudié, lo que se llamaba la Semana de la Psicología. Y lo que hacíamos era contactar con los mejores profesionales de España en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la intervención psicológica en emergencias, ¿quién es el mejor de España? Le buscábamos, le hacíamos una propuesta para que se viniera a Santiago y luego montábamos con eso un congreso de diferentes profesionales. Hacíamos publicidad y veíamos que tenía muy buena acogida, muy buen recibimiento. Llenábamos siempre todos los auditorios que nos proponíamos, ¿no? Claro, en esos casos los auditorios nuestros eran mucho más humildes. Tenemos ahora en Ciudad de México el Auditorio Nacional con, no sé si 8 o 9.000 personas. 9.200. Eso es una locura, eso es una verdadera locura. Nosotros en ese momento estamos hablando de auditorios entre 200 y 300 personas, claro, que para mí, humildemente, ya era como, wow, hemos juntado a los mejores, ¿no? Pero que el reto sigue siendo igual de grande. O sea, en ese momento, poder enfrentarte a esta logística... era... Sí, es verdad, porque ahí nos dimos cuenta de, no sé, yo aprendí ahí a negociar con hoteles, por ejemplo, tarifas de hoteles. Yo no sabía que tú podías conseguir una tarifa mejor en función de lo que digas al hotel, ¿no? Claro. Y fue Oye, nos tienes que pasar esos tips, ¿verdad? Pues mira, hay uno, vamos a hablar de ello, hay uno que me sorprendió mucho, que era, en lugar de decir precios, decirle al hotel, y esto creo que es aplicable a... Filinkers, por favor, tomen nota porque esto es oro puro. Pues me funcionaba muy bien el decirle al hotel, en lugar de decir ¿qué tarifa tienes para esto?, decirle, mira, yo tengo esta tarifa, si me la puedes igualar o mejorar, me quedo contigo, y si no, me quedo con lo que ya tengo. Genial. Y eso no tenía por qué ser verdad, lógicamente. Tú hacías como una apuesta, ¿no? Sí, Lo que en póker es un farol, ¿no? Es un farol. Y había algunos hoteles que, en lugar de proponerte su tarifa, veían si se podían acomodar a lo que tú estabas pidiendo. Qué interesante, porque estabas haciendo un sesgo cognitivo. Eso es, sí. Y a partir de ahí, pues ya encontré las primeras habilidades que me enseñó la vida, no tanto en el ámbito de las asignaturas, sino en el ámbito de eso, de organizar eventos. Ok, entonces, llegas a la carrera de psicología, vas encontrando estas habilidades, se combinan, termina los estudios en psicología. ¿Y cómo decides tomar una línea de formación, de estudio? Pues sí, eso fue también algo curioso, yo diría que poco habitual, porque en ese momento en la licenciatura de psicología había dos especializaciones, la especialización en el ámbito de la empresa y la especialización más social, y la especialización en clínica. Y como no había que estudiar muchas más asignaturas para tener las dos, yo decidí cursar las dos a la vez. O sea, tengo como más asignaturas que mucha otra gente, porque dije, bueno, voy a hacer las dos y así luego en el futuro profesional tengo como las más puertas abiertas, ¿no? Claro. Pero en ese momento a mí me llamaba más la atención la parte social que la parte clínica. De hecho, yo no me veía como lo que soy hoy en día, ¿no? Un psicoterapeuta. Yo provenía del ámbito de organizar eventos, entonces yo dije, yo estoy vinculado con la formación, con el área social o de empresa, y quiero continuar por ahí. Entonces, un año y medio antes de terminar la carrera, creé con un muy buen amigo y compañero de clase una empresa, la que fue mi primera empresa. Y era una empresa de organización de eventos, sobre todo congresos, másteres, formación intensiva. Y a partir de ahí, cuando yo terminé la carrera, ya llevaba un año trabajando en esa empresa, vinculando con el área de la formación, ¿no? Extraordinario. Lo que sucedió ahí fue que
mi socio tomó una baja por temas de salud mental, yo continué con la empresa solo y me di cuenta de que lo que estaba haciendo en ese momento de mi vida no era exactamente lo que quería hacer. ¿Que faltaba algo, tal vez? Era que faltaba algo y no sabía lo que era. Uh-huh. Esa es la respuesta. Decía, yo no sé qué quiero hacer, pero lo que sí sé es que lo que estoy haciendo ahora no es lo que quiero hacer con mi vida, no es lo que tengo. Okay. Pero la pregunta es, ¿y si no es lo que tienes, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Claro. Y la respuesta es, no lo sé. Entonces, lo que tenía claro es que en el mismo ambiente, haciendo las mismas cosas, no podía encontrar resultados diferentes. Y por ese motivo decidí, de una manera un tanto impulsiva, tomar una mochila con ropa, la puse en el maletero del coche, en la cajuela, creo que decís en México, en la cajuela del carro, y cruzar España hasta la otra punta y tomarme un mes de vacaciones en un sitio que no conociese a nadie para pensar en mi vida. Y ese mes me cambió la vida, porque tomé otro rumbo totalmente diferente, decidí cerrar la empresa y a partir de ahí empecé la nueva etapa de mi vida. Maravilloso. Sería interesante un día que nos cuentes todo lo que pensaste durante ese mes, ¿no? Un periodo de reflexión, de encuentro contigo mismo. Se van combinando, nos damos cuenta que se combinan ya la parte empresarial, la parte clínica. ¿Cómo llega la parte clínica a tu vida? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se integró? Pues la parte clínica llegó porque en ese mes de vacaciones yo estuve colaborando como voluntario de manera altruista, como monitor en un centro de disminuidos psíquicos profundos, personas que tenían un nivel de discapacidad muy, muy severa. Y yo estaba como voluntario dándoles de comer, vistiéndoles, bañándoles, como haciendo entretenimiento para personas que, para que me entendáis, es que la mayor parte de ellas no conseguían mantener la columna vertebral derecha, todas iban con pañales, todas iban en silla de ruedas, no mantenían la mirada, porque tenían un nivel de discapacidad muy, muy severo. Y el director de ese centro me propuso, porque tenía una baja por maternidad de la psicóloga, me dijo, Fernando, tú que eres psicólogo, ¿quieres quedarte aquí y cubres esa baja? Y dije, oye, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad que me ha puesto la vida delante. Decido cerrar la empresa en Santiago y quedarme en esa ciudad, en Valencia, trabajando como psicólogo en ese centro de disminuidos psíquicos. Y la doctora del centro me dice, Fernando, tú que eres psicólogo, yo tengo una muy buena amiga que tiene un problema y necesita asistencia psicológica. ¿Tú podrías ayudarla? Y le dije que no. Le dije, yo no he tratado nunca a pacientes. Es verdad que me he formado para eso en la carrera, he hecho esa especialización del área clínica, pero no tengo experiencia. Entonces le dije que no. Y la doctora me insistió, por favor, trátala, por favor. Y yo, no. Y me insistió de nuevo. Y le dije, mira, voy a hacer una cosa. Voy a atender a esa persona, pero no le voy a cobrar, porque no me siento con derecho de cobrarle. Okay. Y el resultado fue que esta mujer tenía un trastorno de alimentación, concretamente una bulimia nerviosa, y al cabo de 5 o 6 sesiones empezó a mejorar mucho el control de la ingesta alimentaria, el control del peso, el control de los vómitos provocados. Y estaba tan agradecida que la mujer me dijo, mira, quiero que me cobres porque es que de verdad que me estás ayudando mucho. Y yo haciendo lo que estaba haciendo en ese momento, que era ayudar a una persona, me sentía ya suficientemente pagado. Pero luego veo que tengo una gratificación económica y digo, estoy haciendo algo maravilloso que me llena por dentro de una manera espectacular y además es remunerado. Digo, que lo tengo todo. Y a partir de ahí decidí el darme la oportunidad de abrir el camino a esa área clínica. Esta mujer me recomendó a una amiga, su amiga me recomendó a otra, su amiga me recomendó a otra, y en un periodo de 4 meses yo tenía un abanico de pacientes que me permitían vivir de la profesión y que me encantaba, de verdad. Yo cada vez que me despedía de un paciente decía, estoy cobrando por esto que me gusta tanto, y es una sensación interna extraordinaria. De ese momento de tu vida podemos dar un salto años adelante y aparece Calmar. Calma al mar. Calma al mar, sí. Perdóname. Sí. Calma al mar, que es un proyecto enorme que toca el corazón y acompaña a muchas personas. Pero antes de llegar a ese punto, sí. Yo quisiera preguntarte, ¿ha habido algún momento en tu vida donde te enfrentes al síndrome del impostor? Porque hay muchas cosas que haces de diferente giro y lo haces muy bien. ¿En algún momento
te has encontrado o has vivido este síndrome del impostor? Yo creo que, a ver, ahora quizás no tanto con tanta frecuencia, pero cada vez que escucho, por ejemplo, a alguien extraordinario dar una conferencia, como los ponentes que tenéis en Filink en cada uno de los congresos mundiales. ¿Los ponentes? Exacto. Yo me siento pequeñito, me siento muy pequeñito. ¿Por qué? Porque ves a gente con tantas habilidades de comunicación, y ya no solo eso, sino que tienen una trayectoria de investigación, una trayectoria de escribir decenas de libros, una trayectoria de práctica clínica, que yo digo, ay, a mí me gustaría hablar con este tono, con esta energía, tener capacidad de meter humor. Yo trato de meter humor en mis conferencias y me noto como alguien que está en primaria o como un niño que trata de hacer cosas de adulto, ¿no? Y me resulta a veces incómodo ver cómo no alcanzo esos niveles que le salen de manera espontánea a otra persona. Bueno, para todos los Filinkers que seguramente conocen acerca del síndrome de impostor, es aquella situación que lo voy a decir de manera muy breve, a riesgo de ser reduccionista, en donde eres muy bueno, pero no te lo crees. Sí. En resumen, eres muy bueno en lo que haces, pero no te lo crees. Y creo que nos compartes mucho en cada presentación, nos inspiras, yo diría, a prepararnos, porque siempre te hemos observado preparar tus presentaciones, el cariño que les das a las personas, no solo en el escenario, sino desde que preparas tu presentación. Todo. Es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Para vencer ese síndrome del impostor, es que la base está en... Dicen que la improvisación es importante bajo una base muy bien planificada y preparada, ¿no? Entonces, yo en cada una de las conferencias, cada vez que me subo al escenario, también cada vez que trato a un paciente en la consulta, hay muchas horas de trabajo detrás. Claro. Recuerdo, por ejemplo, en el primer congreso en el que estuve en el escenario, en el primer congreso de Filink, lo que fueron los primeros 10 segundos del escenario, yo los ensayé en la habitación del hotel la noche anterior. Yo creo que estuve 1 hora para ensayar 10 segundos, sí. Que simplemente era el ritmo al que caminaba sobre el escenario para entrar en el escenario. Y luego las frases, las palabras, que no significa que yo tenga un guión, ¿no? Pero sí una estructura que va en cada momento, qué sonido tiene que sonar, qué interacción con el público tiene que haber. Y cuando hay muy buena planificación o muy amplia, muy al detalle, el síndrome del impostor ya se reduce porque dices, caramba, es que he echado un montón de horas para lo que ha resultado al final. Y que al final creo que el resultado es el cariño que cada día crece y crece más del público de México, de Latinoamérica, hacia ti y hacia tu trabajo, que eso creo que es algo innegable, ¿no? De verdad, sí. Muchas felicidades. Yo lo agradezco mucho y lo veo sobre todo en el libro. Por ejemplo, el último libro que saqué, el de las 10 claves del bienestar, el que la gente me diga, me ha servido, el que lo compre, lo lea, lo aplique, para mí es el mayor piropo, el mayor halago que se pueda hacer, ¿no? Lo valoro muchísimo, de verdad. Si pudiéramos darle a los Filinkers una idea acerca del libro que los pudiera acercar a este contenido que es muy, muy, muy bonito, ¿qué les dirías? ¿Cómo describirías a tu libro en un par de líneas? Pues yo le llamo mi hijo porque, bueno, todavía no tengo hijos, pero yo le llamo mi hijo porque le he dedicado un montón de horas a construirlo con la esperanza de que a la gente le ayude, le sirva de verdad. Y el libro es el resultado de lo que le he explicado a decenas de pacientes durante estos más de 22 años de profesión, porque cuando llevas ya un tiempo trabajando te das cuenta que lo que le explicas a una persona que necesita saber, que luego aplica y le funciona, al cabo de 1 semana o 2 semanas se lo estás explicando a otra que necesita saber y que le funciona, luego al cabo de 2 semanas a otra que necesita saber y que le funciona. Cuando llevas ya 22 años dices, es que he explicado esto tantas veces y le ha funcionado a la gente, que ¿por qué no que esté en un libro, que la gente lo lea, que lo entienda, que lo aplique y que le funcione? Porque hay veces en donde pequeños cambios generan, o pequeñas frases pueden generar grandes cambios. Por ejemplo, el libro tiene un grandísimo, bueno, no gran, un pequeño error, vamos a decirlo así. Todos los autores, cuando sacamos un libro al mercado, leemos nuestro libro, yo creo, unas 10 o 12 veces para garantizar que lo que va a salir es lo que queremos. Yo no sé si lo habré leído 40, buscando ese perfeccionismo. Cuando le dije a la imprenta, ok, adelante, ¿no? Ya puede salir. Lo leo la 41 y me doy cuenta de un error, que es que hay una frase repetida 2 veces, ¿no? Y esa frase repetida 2 veces es
la mayor habilidad social es entender y respetar a quien no tiene habilidades sociales. Maravilloso. Por eso dije, mira, no está mal que este error, porque da a entender pues, la importancia que tiene reforzar esto. Claro. Y es verdad que cuando tratas con parejas, con trabajadores, con personas en general, y te dicen, ¿cómo no le voy a chillar después de que me haya chillado? Dices, bueno, es que la mayor habilidad social es entender y respetar a quien no tiene habilidades sociales. Entonces, que una persona te levante la voz no te justifica ni te da razones para que tú puedas levantarle la voz a esa persona también. ¿Qué cambió en Fernando Pena antes y después de ese libro? Pues, ¿qué cambió después? Yo creo que no hay como grandes cambios radicales, sino un proceso de evolución, ¿no? Un proceso de decir, tengo la sensación de que sigo en el camino que quiero marcar. Claro. El libro nació con la intención, sobre todo, de dejar un legado en la sociedad, ¿no? De que cuando yo no esté, cuando yo me muera, que haya cosas de mí que le puedan seguir aportando a la sociedad. Y nació como parte de un proceso que fue iniciado ya con el canal de YouTube. En el canal de YouTube yo comparto tanto conocimientos de psicología aplicables para mejorar la gestión emocional o la salud mental, como también testimonios de personas que comparten sus trastornos o sus problemas psicológicos para que la sociedad se dé cuenta de que esto pasa y que quien tenga, por ejemplo, un TOC o un trastorno límite de personalidad vea que hay otras personas que también les pasa lo mismo y se sientan como acompañados. Que esto he visto que ayuda mucho a la gente por los comentarios que hay en los vídeos. Mucha gente dice, es que me gusta muchísimo esto porque antes me sentía un bicho raro, que nadie más tenía estas manías que tengo yo o estos pensamientos, y al ver a estas 3 personas que hablan de lo mismo que me pasa, me siento como menos bicho raro, me siento una persona pues, que tiene unas situaciones como otras, ¿no? Y eso a mí ya me aportó el decir, jova, ¿cuánto están ayudando este tipo de cosas? Y cuánto se enlazan con eso que yo quiero, que es dejar un legado que les sirva a las personas para cuando yo no esté. Porque el canal de YouTube, yo me imagino, si no quiebra YouTube o si no quiebra Google, que el canal de YouTube permanecerá ahí durante muchos más años cuando yo no esté. Y quise como añadir una cosa más, ¿no? Digo, ¿qué más puedo generar que sea un legado que le sirva a la sociedad, que le sirva a diferentes comunidades para ayudarlas a, en este caso, mejorar la salud mental y la relación con otras personas? Maravilloso. Y creo que estamos un poco en esa misma línea, ¿no? Maravilloso, de verdad. Pues, antes de terminar esta entrevista, yo quisiera hacerte una pregunta. Libros, canal de YouTube, radio, centro de atención clínico, presidente de la asociación de AEPSIS, Sí. Trabajo con empresas, conferencista. Hay personas que tal vez van por la vida tratando de encontrar un sueño. En tu caso, todos los días hay muchísimos sueños. Sí, a veces demasiados. Hablábamos estos días que ¿Cómo lo seleccionas? ¿Cómo lo seleccionas? Porque Sí. debe ser igual de complicado, o más todavía. Sí, la verdad es que es muy difícil y estoy llegando a un momento en mi vida en donde el ser una persona tan ilusionada me está generando problemas. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo seleccionas los sueños? Pues yo creo que últimamente que estén alineados con mis valores, ¿no? Antes, hace unos años, te respondería los que me proporcionen más ingresos, porque no nos vamos a engañar cuando una persona quiere viajar, por ejemplo, y es una de mis pasiones, el viajar, el conocer otros países, le cuesta dinero. Entonces, yo le daba importancia a eso. Hoy en día le doy importancia a que se alineen con mis valores, y mis valores hoy en día están ligados con eso, con el legado, con dejar cosas que le sirvan a la gente, con ayudar a la sociedad. Fíjate que a mí el libro, por ejemplo, no me importaría mucho el no obtener ningún tipo de beneficio económico, ¿no? Porque no es en absoluto eso. Sí. Si yo supiese que se va a repartir y distribuir, por ejemplo, a toda la población de México, toda la población de España, porque eso se alinea con mis valores. Entonces,
Recientemente he rechazado proyectos de formación que ocuparían mi agenda para todo el año, Claro. porque a lo mejor no estaban alineados con esos valores, ¿no? Eran formación más de técnicas de venta, que es un tema del que he impartido formación durante muchos años, que me apasiona, los temas de atención al cliente y técnicas de venta, pero eso no está hoy encaminado a la mejora de la salud mental, el ayudar a la comunidad. Entonces, cuando me surge un proyecto nuevo, yo digo, esto se alinea con los valores. Por ejemplo, el tema de la radio que comentabas. Hace unos 4 meses me llama un amigo y me dice, tengo un programa en la radio. Yo había colaborado con él en la radio en un pasado, en otra radio diferente, y me dice, quiero que lleves un programa de salud mental en la radio. Y digo, ya, sí, o sea, lo que quieras. Me dice, va a ser los fines de semana por las mañanas. Y digo, uy, ¿cómo explico esto a mi pareja? Y ves el itinerario, la gente dices, bueno. Sí. Y al final dije que sí porque es una pasión y porque digo, está alineado con mis valores. Es verdad que ese programa de radio lo que hace es acercar la psicología a la sociedad para que cuando una persona tenga un problema psicológico y hable de él, no le miren como se miraba a lo mejor hace 20, 30 años o hacia atrás de, uy, que tienes depresión, uy. Y la gente lo ocultaba, ¿no? Claro. Y llevaban sus trastornos, sus traumas, sus problemas en secreto. Gracias a la comunicación en radio, en prensa, también a la divulgación como los congresos de Filink, lo que se hace es acercar la psicología a la sociedad para normalizar la idea de ir al psicólogo y que quien tenga necesidad de pedir ayuda la pida. Genial. Pues de verdad, Fernando, muchas gracias por esta entrevista, por conocer al genio, pero en sus diferentes facetas. Emprendedor, innovador, clínico, humano, artista, escritor y hasta poeta, diría yo. Gracias por conocerlo. Y te quiero proponer que hagamos una segunda parte de esta entrevista, pero que sea con una paella valenciana y conociendo el maravilloso lugar donde vives, que es Valencia. ¿Qué te parece? Pues de verdad que estás súper invitadísimo a la que ya es ahora mi tierra, porque yo soy originario de Galicia, pero llevo más de 20 años viviendo en Valencia y será un gusto recibirte y recibir a todos los Filinkers allí en la que es también vuestra casa. Fantástico, pues Filinkers, no se diga más. Déjenos sus comentarios para si ustedes quieren una segunda parte, hacemos el viaje por ustedes y seguimos conociendo a este genio tan versátil como es Fernando Pena. Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Queridos Filinkers, nos vemos en el siguiente viaje. Hasta luego.